Hola, muy buenas tardes para todos los que anden por el Facebook ahora. Todavía es temprano, no son ni las 7 de la tarde, pero bueno, me desocupé un tiempo antes de lo previsto y ya es de noche en Buenos Aires. El otoño avanza sin tregua sobre nosotros, así que hago de cuenta que ya es de noche, que es de tarde, noche y nada, les leo. Bueno, estuve en la feria ayer. Tengo que contarles que me pasaron muchas cosas, aparte de lindísimos encuentros personales con colegas y con amigos de las letras. Siempre me abruma un poquito la feria, no es un lugar que yo visito con mucho placer ni entusiasmo, pero tengo que reconocer que, no sé, algo me transmitió la visita de ayer, porque fue como si hubiera sentido que me renovó en alguna medida cierto entusiasmo para volver con más empeño a los libros, que los tenía un poquito rezagados, los había dejado un poquito de lado en favor del trabajo, que es prioridad en este momento, ¿no? Bueno, entonces dije, mañana que tengo un tiempo, después no voy a poder, leo. Para todos los seguidores del Facebook y del canal YouTube, que son un montón, les mando un beso grande, que creo que muchos no están en el Facebook, así que muchos besos para ellos, especialmente. Bueno, ya sé por qué esta lectura de hoy. Bueno, porque ayer me detuve en un stand y no pude contenerme. Vi todos los libros de Maggie O'Farrell. Yo solo leí uno, Hamnet, que me deslumbró y me conmovió hasta las lágrimas. Y no se me ocurre cómo una mujer es capaz de escribir ese libro, porque es maravilloso. Se los recomiendo si no lo leyeron. Es como una reescritura sobre la vida de William Shakespeare y sobre su hijo varón. La marca que significó para William Shakespeare el nacimiento de su hijo varón y la muerte prematura de su hijo, Hamnet se llamaba el hijo. Y bueno, todas las consecuencias que se pueden extraer de la preocupación que tenía Shakespeare por revalidar, por volver a ser respetable su apellido, porque su padre había sido encontrado en situaciones muy complicadas, estafas y cosas por el estilo. Entonces él quería reivindicar el apellido y resulta que se queda sin hijo varón. Bueno, una especie de tragedia para el maestro de las tragedias de la lengua inglesa, y eso da origen a la gran obra de la literatura universal llamada Hamlet. Maggie O'Farrell le da una vuelta que es... Bueno, yo amo a Shakespeare, ya se los dije un montón de veces, lean a Shakespeare porque está todo ahí, todo. Shakespeare escribió sobre todo, sobre corrupción, sobre sexo, sobre deseo, sobre muerte, sobre envidia, sobre premoniciones, sobre maldiciones. Bueno, no sé con qué tema no se habrá atrevido, y léanlo. Pero Maggie O'Farrell le da una vuelta impagable a la cuestión de la obra Hamlet, en relación a la propia vida de él, que es profundamente conmovedora y además sucede en el estreno de la obra, ¿no? En Londres. Bien, como me encontré con los libros de Maggie O'Farrell y no me pude contener y me compré un par, no los leí todavía, obviamente, me los compré anoche. Entonces dije, bueno, ¿qué
¿qué les puedo leer? Y se me ocurrió leerles a otra escritora irlandesa, porque Maggie O'Farrell es irlandesa, a otra escritora irlandesa de la que les recomendé hace un tiempo una novela muy breve, pero muy hermosa, que se llama Pequeñas cosas como esas, que también tiene película, que se las recomiendo, porque la película es un poema, está muy bien hecha, y respeta y honra perfectamente a la novela. Entonces dije, bueno, vamos a leer un cuento de Claire Keegan, también escritora irlandesa. ¿Por qué será que me gustan tanto las escritoras irlandesas? Bueno, cuando leí Dublineses por primera vez, me quedé pasmada de la cercanía emocional, de las resonancias sociales y políticas de los cuentos de James Joyce con nosotros, principalmente con los porteños, ¿no? Que Buenos Aires fue la ciudad que recibió la inmigración y por donde entraron los españoles, los conquistadores. Entonces, hay algo en el espíritu del colonizado. Lamento decirlo así, pero no se me ocurre otra manera para decirlo. Hay algo en el espíritu del pueblo colonizado que evidentemente favorece el terreno para el surgimiento de grandes escritores, porque algo hay que hacer con toda esa historia un poco penumbrosa y sombría. Los cuentos dublineses de Joyce son muy porteños, podrían haber sido escritos acá y nadie diría, no, esto no tiene que ver con nosotros, diría todo lo contrario. Entonces ya eso lo encontré en Dublineses, esa comunidad espiritual, ¿no? Por haber también sido colonia, esa cosa aspiracional a querer ser parte del imperio, de pertenecer, ¿no? De estar, digamos, con los poderosos, es eso que a veces nosotros vemos tan presente y tan palpitante en nuestro día a día. Entonces volví a un libro de cuentos de Claire Keegan que se llama Antártida. Bueno, como su nombre, como su título lo induce, lo alude, son cuentos de una frialdad de bisturí, no sé cómo explicarles. Son cuentos ásperos, durísimos, de un frío humano, bueno, son cuentos muy en la línea de lo que les decía de Dublineses, son cuentos de gente, de personas, los protagonistas, que tratan de sobrevivir en un ambiente que no les resulta del todo propicio y que puede incluso hasta resultarles hostil. Entonces estos cuentos los encontré como con esas características, maravillosamente narrados, a pesar de que lo leo en traducción. La traducción está muy bien, es de Jorge von de Brieder, gran traductor, que también hizo la versión de La Divina Comedia, gran traductor. Les recomiendo esa edición de La Divina Comedia bilingüe, porque Dante, ¿no? Porque es muy hermosa. Entonces, bueno, se me ocurrió leerles un cuento de Antártida de Claire Keegan. Les voy a reconocer que, como no quiero emplomar mucho y la capacidad de atención de las personas cada vez es menor y cuesta mantenerlos interesados, miré cuáles eran los más cortos, de verdad, les tengo que confesar eso. Y dije, uy, este es el más cortito de todos y puede estar bueno leerlo. Tiene muchas sorpresas este
este cuento que se las voy a resignificar después que se los lea. Bueno, el cuento se llama Nombre raro para un niño. He venido a casa para decírtelo. He regresado a mi pasado, a mis ropas demasiado pequeñas para mí, a una historia de revista de mujeres. Ya he vuelto antes, pagado cruces en ferry para fiestas de compromiso, el bautismo de mi sobrino y esa Navidad cuando te conocí. Me trataste de seducir con las entradas. Me pusiste paté en la tostada mientras estábamos entre una anfitriona llena de lentejuelas y un hombre de negro. Yo era tu aventura de Navidad, algo para romper el aburrimiento de las fiestas, y tú eras mío. Pero ahora ese equipaje pesa como anclas sobre este piso que aprendí a recorrer. Puede que haya vuelto para siempre, pero nada es seguro. Mis parientes mujeres se arremolinan en el dormitorio a mi alrededor, con té, tazas de porcelana y platitos desenterrados del aparador y el tintineo de la vajilla en bandejas. Son mujeres huesudas y acostumbradas al aire libre, a las que les gusta pensar que me enseñaron a distinguir lo que está bien de lo que está mal, modales y los méritos del trabajo duro. Son mujeres de panza chata, temperamentales, que se rindieron y a eso llaman felicidad. Venimos de mujeres que consolamos a los hombres, hombres quienes nunca dicen no. Ahora llenan sus mejores tazas, preguntando por mi futuro, preguntando ¿qué es eso que haces ahora? ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo cual no es exactamente lo mismo. Voy a escribir, les digo. Una novela sucia. Quiero agregar algo lascivo y obsceno que haga que Fanny Hill se parezca a los misales dominicales. La respuesta a la pregunta es que no sé. Escribir es una ocupación extraña, especialmente a mi edad. Calculan mi edad tratando de recordar qué pasó en la época en que nací, quién murió. No están del todo seguras, pero no soy más una joven bonita. Ya debería estar haciendo alguna otra cosa. Ya debería estar aferrándome a algún soltero con sueldo estable y un auto decente. Tú y tus libros, dicen, meneando las cabezas, apretando los saquitos de té para sacarles todo. No saben ni la mitad del asunto, no saben cómo las disfracé, cómo les saqué 20 años de sus rostros duramente trabajados, el rubio claro del cabello, cómo las puse en otro país y les cambié los nombres. Di vuelta a esas mujeres de adentro para afuera como si fueran medias viejas. Las mentiras que dije. Vacío mis valijas y comienza el rito. Se apoyan en la cama, el sillón, el vano de la ventana y me dan charla, preguntando por mi ropa, si mis zapatos son abiertos, si mis vestidos de seda. Soy como una prima de los Estados Unidos. Tocan la vela, verifican qué tan profundo es el ruedo, leen las etiquetas, se quedan pensando. Lindas cosas, ¿de dónde las sacaste? Qué desvergonzada, miren la minifalda. Por cierto, las minis otra vez se usan, ¿no sabías? Hay que tener piernas como ella. Lindo lino, pero no lo plancha ni Dios. ¿Es cierto que no se seca rápido? ¿Qué talle es? ¿Me entrará? Si no te molesta que te lo diga, engordaste un poco, pero tienes la altura, puedes ponértela. Dejé en la valija las blusas de algodón de todos los días. Saqué a relucir las faldas elastizadas colgándolas en perchas de alambre, un trajecito de lana negra, un conjunto de jogging. Zapatos prácticos que desmienten mi ocupación. Un par de zapatos de taco alto rojo para confundirlas. Ellas husmean mis cosas, tratando de descubrir quién soy. Paulatinamente se retiran a la cocina para preparar la comida. Va a estar lista para las 5. Pronto los hombres volverán a la casa. Oigo cómo golpean las papas contra la pileta de la cocina, el estrépito de las tapas de las cacerolas y pronto el olor de los nabos hervidos llega hasta arriba.
Había olvidado la manera en que en esos cuartos interiores el amarillo se pone morado al atardecer. Me siento debajo de la ventana y leo con mi rostro en las sombras y mi libro iluminado por la luz del sol, y me pregunto si me hará mal a la vista. Leo Jamaica Inn, el primer libro que me indujo a este engaño, y pienso que Daphne sería un buen nombre si fuera niña. Había arreglado encontrarte en Dublín. Te ves apuesto y alto con tus botas de cowboy. A modo de saludo me besas el cuello, pero tus labios están fríos. Y algo que no recuerdo, un adorno de oro, brilla en el lóbulo de tu oreja izquierda. Me dices que el aire inglés me debe sentar bien, que estoy lozana. Sea lo que sea que hagas del otro lado del charco, se te ve bien, dice con un tono que suena a desaprobación. A las chicas irlandesas no debería gustarles Inglaterra. Deberían quedarse en su propia tierra y criar a sus hijos correctamente, engordar los pollos, cortar perejil, tolerar el griterío del partido del domingo. Soy puta, ¿no lo sabías? Bueno, tu lengua no cambió, me dices, y te ríes y me das el abrazo y me llevas a Sandy Cove, el domo de granito de la torre de Joyce, llenándose de hongos bajo el frío sol de la tarde. Escribió todos esos libros famosos, imagínate, y ese es el mar verde moco. Un rizo de mar sucio salpica las rocas que dan a la Gentleman's Beach. Un hombre de mediana edad, desnudo, sale del agua. Me recuesto y me saco el abrigo. El viento salado es cortante, de puta madre. Nos quedamos ahí por un buen rato sin decir palabra, nuestros pensamientos bifurcándose cada uno por su lado. Me acuerdo de la historia de una joven de algún lugar hacia el oeste. La encontraron en una casilla que su padre había levantado, una choza de un ambiente sin chimenea. La mantuvo en un bosque y antes de dejar que los vecinos se enterasen de que estaba por tener un hijo, la dejó morir. Todavía puedo ver las fotos. Una camilla con el cuerpo en una bolsa, otra de ella sonriendo en un grupo escolar, la cabeza y los hombros destacados con un círculo. Pasa un bote con voces de hombres que cantan "My, my, my, Delilah". Los vemos adentrarse en aguas más profundas en dirección a Howth. ¿Te parece divertido? Idiotas, dices, sonriendo. Siempre te gustó la alegría de los otros hombres y conservar una partecita de ella para ti. También habría pensado que era divertido si no hubiera sabido lo que ahora sé. Solía creer que nunca sabría demasiado. En el colegio no aprendía lo suficiente. Apilaba los libros en el armario del lado de la cabecera de la cama. Me quedaba leyendo hasta tarde y cambiaba los libros por otros, como si aprender fuera algo que se pudiese ir reduciendo con el tiempo. Pero ahora sé demasiado. Como alguien que escucha furtivamente, siento que casualmente he oído una historia irrefutable sobre mí misma y por eso debo ir de a poco. Debo guardármela para mí hasta estar lista. Como si sostuviera un vaso lleno sin ser capaz de moverme, temerosa de los derrames. Sobre la punta cae la lluvia. Veo su barrido apacible gris que se mueve indiscriminadamente hacia el sur. Las gaviotas bajan en picada y cagan en las rocas, adelantándose al clima. Presiento que este es el último verano en que estaremos así. Todo lo que entre nosotros es fortuito terminará acá. Mandémonos a mudar y tomemos algo. Nos alejamos de la orilla del mar hacia el pueblo. El pub está oscuro y cálido, con fotografías marrones y sepias de equipos de hurling colgadas de las paredes. Los hombres en primera fila, en cuclillas para la cámara. Inspeccionas el bar y yo me acuerdo de un grupo de amigos de los que me hablaste, pero a los que nunca me presentaste. 3 hombres de mediana edad se sientan en la barra con sus Evening Herald, marcando las potrancas nuevas, arriesgándose con los perros, hablando de obstáculos. Traes 2 pintas a la mesa como un hombre que carga los primeros 2 baldes de agua
para terminar con un fuego en su propio establo. Con prisa, listo para buscar más. Nos sentamos en unos sillones rojos junto al fuego y vuelven a mí aquellas noches, esa semana entre la Navidad y el Año Nuevo, 6 días y noches que pasamos en la casa vacía de tu madre, cuando yo solo me vestía con tu ropa, tus camisas de cuello chino que me llegaban por debajo de las rodillas, tus medias de fútbol gruesas y con el talón marrón. Nos quedamos adentro y comíamos comida para llevar, chow mein, bacalao fresco con papas fritas, bife korma, las comidas más extrañas para Navidad. Me acuerdo de la bandera japonesa que colgaba en un rincón del cuarto, el centro saturado de rojo, como un cese del fuego que se ha vuelto sangriento. El modo en que la bajaste arrancándola con un chasquido y la dejaste caer sobre mi cuerpo desnudo en la cama ancha de tu madre. Quizá debía haber sabido. Solíamos despertarnos en medio de la noche para hacer el amor y café, y no tenías mucho que decir, pero no había problema. Me sentaba y escuchaba los autos que pasaban atravesando el fango, el extraño compás alcohólico de Noche de Paz que cantaban los rezagados que volvían a sus casas. La garúa sobre el vidrio, anegando la vista de las casas georgianas. Y ahora me pregunto, ¿qué es lo que esperas? ¿Otra aventura de 6 días? Sospecho que crees que soy una mujer que no tiene el tacto de pasar por alto algo mínimo como una semana en la cama de tu madre. ¿Te comieron la lengua los ratones?, preguntas. Y entonces todo lo que tenía preparado desaparece. Las palabras brotan bruscas, rápidas e irreversibles. Eso es siempre lo atractivo de escribir. Con la escritura es posible cambiar las palabras, tener una segunda oportunidad. Tu mano aprieta el vaso. Espero que digas algo. Espero que me digas que me quieres, aun cuando yo no te amo. Eso restauraría el equilibrio. Si tengo que cargar con la criatura, lo menos que puedes hacer es quererme. En la reja rechina la madera verde, la resina que resuma desde abajo de la corteza. Líneas de chispas conectadas, lo que mi abuela llamaba soldados, atraviesan el tizne. Ella decía que esa era una señal de mal tiempo, pero tú no dices nada. Digas lo que digas, me las arreglaré. Viviré de un barril de agua pendiente del cielo. Aprenderé 15 tipos de vientos y sabré cuánto pesa la lluvia de mañana por el susurro de los sicomoros. Haré sopa de ortigas y pan de armagón. Nada pediré. Y no voy a consolarte. No seré la mujer que proteja a su hombre como si fuera un niño. Esa parte de mi gente concluye conmigo. Mirás a los tipos del bar, jóvenes de 20, de camperas de cuero, vaqueros, hombres libres. Podrías incorporarte e irte en 7 u 8 zancadas de cowboy. Bebes tu cerveza negra hasta que la espuma queda en la mitad del vaso. Observa tu nuez de Adán que se mueve en tu garganta como una piedra. Bueno, el daño ya está hecho, dices. Me extiendo por encima de la mesa y te limpio la espuma del labio superior, pero tocarte trae el recuerdo del tacto y te apartas. ¿Qué te parece el nombre Daphne? Y ya está, mi decisión tomada. Nada de viaje en barco, nada de un rollo con billetes de 20 libras, nada de sala de espera de clínicas blanqueadas con lavandina, con revistas femeninas cuyas páginas tienen los bordes doblados. Miras fijamente dentro de tu vaso. Es un nombre raro para un niño, dices. Haces que esos labios fríos se conviertan en sonrisa. Tu expresión no es distinta de la de los jugadores de hurling en las fotos y sospecho orgullo. Porque de orgullo conozco. No te mantendré alejado de los muchachos y de tus humosas noches de pool. Voy a beber este vaso de despedida, pero al final de la velada te daré la mano. Maldita sea yo si te pongo trampas como a un zorro. Vive así y una noche, de aquí a algunos años, mírate a los ojos y descubre un hombre cuyo peor remordimiento son 6 noches furtivas
pasadas en la cama de su madre con una mujer de una fiesta de Navidad. De pronto me pregunto para qué vine. Bebe, dices, señalándome el vaso. Una mujer en tu estado necesita mucho hierro. Salud, salud. Nuestros vasos se tocan. Bebo mi cerveza, aceptando el hecho de que hay minerales escondidos en la espuma. Fin. Bueno, así escribe Claire Keegan estos cuentos. Bastante desoladores, bastante conmovedores también, y duros, muy ásperos, donde se plasma esa necesidad, sobre todo de las mujeres, de cortar con una tradición de cuádruple sometimiento, podríamos decir, porque si Joyce, que está nombrada en el cuento, si Joyce decía que Irlanda estaba triplemente sometida por la lengua, por la Iglesia Católica y por el Imperio Inglés, las mujeres, además de todos esos sometimientos, estaban sometidas a los hombres. Y sus vidas, como describe el cuento, eran prácticamente carentes de derechos y debían solo asumir las responsabilidades que el hogar al lado de un hombre y los hijos que se tuvieran con ese hombre limitaban. Alimentar a los animales, si lo sabía, y poco más que eso. Entonces estos cuentos tienen como un espíritu de insurrección respecto de esa situación de las mujeres irlandesas, y por eso plantean este tipo de situaciones como las que plantea el cuento Nombre raro para un niño. Les digo que fue toda una sorpresa porque ella se encuentra con el tipo en la Torre Martello, que fue donde vivió Joyce por una escasa semana también, ¿no? Una semana vivió Joyce en la Torre Martello, que yo tuve la dicha gigantesca de visitar hace 1 año y medio, y es muy conmovedor estar ahí, ¿no? Porque aparte es el ambiente en el que transcurren los primeros capítulos de Ulises. Y bueno, este cuento está lleno de alusiones a la literatura joyciana y a la osadía de una mujer que quiere dedicarse a escribir a pesar de estar embarazada. Y la vuelta a ese pueblo, que finalmente ella termina diciendo que no sabe muy bien para qué fue, pero esta especie de trama que ella urde en estos cuentos, el primero es tremendo, no siempre, digamos, sostienen a las mujeres en estos lugares como de desafío, de desafiantes. Muchas veces las mujeres son las que se terminan encontrando casualmente por creerse desafiantes en situaciones de las que después no pueden salir. Y esto también vale para hijas, ¿no? Mujeres, hijas. Bueno, esto les decía el impacto de encontrar a Joyce en este cuento en particular, porque es toda una experiencia llegar a Irlanda, ¿no? Llegar a Dublín, más precisamente, y que cuando a uno le preguntan ¿por qué estás en Dublín? Y una responde, y por Joyce. ¿Sabés quién es Joyce? Por supuesto, te dicen. Todos acá sabemos quién es Joyce. Hasta las piedras de las calles de Dublín saben quién es James Joyce. Tal fue la gravitación de este grandísimo escritor irlandés que subvirtió la manera de escribir y la manera de leer, ¿eh? Que terminó fusionando, digamos, su subjetividad con aquello que de Irlanda quiso conservar para sí y para siempre, que era la música. Y terminó haciendo música con palabras, ¿no? Que creo que eso es lo que es el Finnegan's Wake, que
Beckett decía que era un libro para ser escuchado, no leído, ni mucho menos comprendido, porque los sonidos son subyugantes, ¿no? Cuando uno lee en la versión original el Finnegan's Wake, se da cuenta que está escuchando casi como si fuera una canción infantil que suena hermoso, pero no sabemos qué quiere decir, no importa. Entonces, es todo un gesto de Claire Keegan poner a Joyce en este cuento, ¿no? De una mujer que va a ser madre de un hijo de un tipo que no se quiere hacer cargo, que simplemente fue una aventura de la semana de la Navidad, y que va a seguir adelante y que además se va a dedicar a escribir. Así que, bueno, una mujer especialmente corajuda, la de este cuento de Claire Keegan, pero bueno, son cuentos así, duros, que realmente a mí me resultaba muy difícil leer uno atrás del otro, ¿no? Necesitaba, no sé, leer uno, dos y parar, porque son como muy fuertes, muy crudos. Y bueno, lo mismo que su novela, ¿no? Pequeñas cosas como esas que plasma una Irlanda no solo pobre y miserable, sino también, ¿qué palabra usar? Bueno, moralmente muy dudosa, para decirlo de alguna manera, ¿no? Con puntualmente la novela esta, Pequeñas cosas como esas, trata de una institución de Irlanda que se ocupaba de rescatar niñas huérfanas. Y bueno, ya se pueden imaginar, sin temor a equivocarse, todo lo que pasaba y todo lo que venía asociado a ese supuesto rescate. Esa pequeña novelita, que es súper conmovedora, trata de eso, de una institución que efectivamente existió, y al final Keegan cuenta la historia de esta institución, cuántas mujeres pasaron por ahí, ¿no? Con lo cual, bueno, son cuentos de mujeres, para mujeres y escritos por una mujer. La fuerza y la potencia que yo encuentro particularmente en estas dos autoras irlandesas me deslumbra, Maggie O'Farrell y Claire Keegan, y encuentro también una sensibilidad, insisto en esto, muy cercana a la nuestra, ¿no? Es una sensibilidad de quien porta en su ADN el haber pertenecido a un pueblo colonizado. Y eso se transmite, y eso es muy fuerte de leer y de encontrar en plumas de un lugar tan distante como Irlanda, ¿no? La comunión entre argentinos e irlandeses, ¿cómo es? Bueno, la señaló en algún punto Borges, ¿no? Agregando el pueblo judío, cuando decían él decía que eran los pueblos que no tenían detrás una tradición literaria a la que atenerse y a la que respetar y a la que venerar, y que eso, por el contrario de lo que se suponía, era una gran ventaja, porque él decía que se podían acercar a toda la literatura universal con total desparpajo y libertad, sin que les pesara la tradición, ¿no? Y la historia literaria de sus naciones. Así que bueno, algo de esto evidentemente se reencuentra en las escritoras irlandesas, y por eso hoy les quise recomendar Antártida de Claire Keegan, para que lo lean de a poquito, con mucho coraje, ¿no? Es un libro duro, muy bien escrito, como se habrán dado cuenta, con finales así para nada explicativos, y bueno, vale mucho la pena perderse en sus páginas y en sus historias. Muy bien, espero que les haya gustado el cuento, que vayan a leer a Claire Keegan. Si pueden, miren la película Pequeñas cosas como esas.
El actor es este famosísimo actor irlandés de Peaky Blinders, nunca me acuerdo el nombre porque es muy difícil, pero famosísimo. Y la película es conmovedora, está hermosamente filmada y ya les digo, es muy fiel a la novela y está muy a la altura de la novela, cosa que a veces no sucede. Bueno, les dejo un beso grande a todos. Les recuerdo que a partir de julio los videos que ya estaban en mi perfil probablemente desaparezcan y va a quedar como backup, va a quedar como archivo mi canal YouTube. El de hoy, por ejemplo, va a durar 30 días y después que pasen los 30 días desaparecerá, pero va a estar en mi canal YouTube. Entonces los invito a que lo visiten y si tienen ganas se suscriban. Así se van enterando de todas las nuevas lecturas. Esta creo que es la 106 y estamos transitando, si no cuento mal, el 5º año de este canal, que fue pasando así de una manera loquísima, imprevista, bueno, como la vida misma. Les mando un beso muy grande a todos, que tengan muy buenas noches y bueno, nos estamos viendo pronto. Y lean, ¿sí? Como puedan, libros usados, prestados, bueno, prestados, qué sé yo. Ayer hablábamos con unos amigos de la literatura sobre prestar libros, es un problema aún prestar libros, pero bueno, a gente de mucha confianza capaz se les puede prestar algún libro, pero si no, busquen usados. Los libros están caros, la verdad es esa, no se veía mucho movimiento ayer de gente con muchas bolsas con libros, porque los libros están caros. Incluso en las firmas de autores tampoco se veía una gran cantidad de gente esperando para firmar y era gente consagradísima la que firmaba, ¿no? Paradójicamente había como una especie de influencer del coaching, creo, que ella sí tenía cola para la firma. No me acuerdo cómo se llamaba el libro, la verdad es que no la conozco. Pregunté ahí quién era la autora, no la conozco, pero bueno, ella tenía fila, pero después la gente que hace literatura no tenía mucha fila para las firmas y estaba como un poquito fría la cosa en la feria, pero bueno, los libros siempre son una inversión, así que si pueden, vayan por Claire Keegan y por Maggie O'Farrell, porque seguramente se van a fascinar. Y las van a encontrar muy cercanas en la manera de pensar, de leer la realidad, de pensar el porvenir y de las decisiones que toman los personajes. Les mando un beso muy grande. Será hasta la próxima. Que estén bien. Chao.